Nunca sabes cuándo o dónde podrías encontrar un artefacto antiguo, y tampoco sabes cuándo o de dónde podría proceder ese artefacto. Sin embargo, parece que nunca escasean, y a menudo dan lugar a grandes historias cuando se encuentran. Escuchemos algunas de esas historias ahora. Adelante. Cerro de los Santos. Cerro de los Santos fue construido en Albacete, en España, hace aproximadamente 2400 años. A los romanos les encantaba este santuario religioso y lo utilizaron ampliamente, pero no fueron ellos quienes lo construyeron. Los orígenes de Cerro de los Santos están envueltos en misterio, porque fue derribado y reconstruido tantas veces que muy pocas de las estructuras originales aún existen, y una excavación arqueológica mal ejecutada en el siglo XIX hizo más daño al sitio que beneficio. Los registros de esa excavación sugieren que la mayor parte del templo aún estaba en pie en ese momento, pero hoy solo queda el contorno del templo. El sitio es especialmente conocido por sus esculturas votivas inusualmente detalladas, de las cuales se han recuperado más de 300. Igualmente inusual es el hecho de que la mayoría de las esculturas son de mujeres. La más famosa de ellas es la Dama del Cerro de los Santos, considerada un tesoro nacional español. El diseño del santuario original es inconsistente con el estilo habitual de un santuario ibérico, lo que hace más difícil decir quién lo construyó. Quizás nunca lo sepamos. Estela de Bagnolo. Han pasado 60 años desde el descubrimiento de la primera estela de Bagnolo y todavía no entendemos realmente su significado. El bloque de piedra fue encontrado en Ceresolo Bagnolo, en Brescia, en Italia, en 1963, al pie del Mont Mignone, a más de 600 metros sobre el nivel del mar. Hay representaciones de 14 objetos diferentes en la superficie de la piedra, todos los cuales fueron martillados en ella. No todos los símbolos o elementos pueden ser identificados, pero es fácil ver el sol, varios puñales al estilo de Remedello, un íbice y un hacha. 9 años después del descubrimiento de la primera estela, Bagnolo II fue encontrada muy cerca del sitio del descubrimiento original. Hay 16 objetos grabados en la segunda estela y son un poco más elaborados. Aparecen los mismos puñales y hachas, pero también hay una figura humana con un arado, un perro, 2 bueyes y elementos que han sido interpretados como collares y colgantes. El estilo del arte lleva a los historiadores a creer que fue creado durante la era calcolítica italiana, hace alrededor de 5000 años, y puede haber sido hecho por personas que vivieron en la península antes de la llegada de los indoeuropeos. La Pala d'Oro. La Pala d'Oro es casi universalmente reconocida como la obra más lograda de esmalte bizantino en el mundo. Sin embargo, la Pala d'Oro tal como existe hoy no se parece mucho a la Pala d'Oro como se veía cuando era nueva. Su nombre puede traducirse como la tela dorada o la pata dorada, lo que no te da una idea clara de su propósito. Es un retablo del altar mayor y puedes encontrarlo dentro de la Basílica de San Marcos en Venecia, en Italia. La mayoría de los historiadores aceptan que fue encargada por el dux Pietro Orseolo en el año 976. El original tenía algunas representaciones en esmalte de santos, pero en su mayoría estaba compuesto por piedras preciosas. El dux Ordelafo Faliero lo hizo expandir significativamente en 1105, y luego Andrea Dandolo tuvo a un orfebre trabajando extensamente en toda la pieza en 1345. Dandolo más tarde se convertiría en el Dux de Venecia. Añadió un marco a la pieza, sobre el cual hay una inscripción confirmando lo que había hecho a la Pala d'Oro, junto con su propio relato de qué piezas fueron agregadas previamente por quién y cuándo. Desde entonces, se han realizado otras 3 importantes alteraciones. Relicario de la Santa Espina. El relicario de la Santa Espina es uno de los relicarios más finos que probablemente verás, pero los historiadores no están seguros de quién lo hizo. Piensan que lo más probable es que fuera creado durante los años 1390 por petición de Juan, duque de Berry, para que tuviera un lugar donde albergar una supuesta reliquia de la corona de espinas. Es una de las principales obras de orfebrería hechas para las cortes de la familia real Valois y una de las pocas que aún sobreviven. Como puedes decir solo con mirarlo, el relicario de la Santa Espina está hecho de oro, con lujosas decoraciones de perlas y joyas, más la adición de no menos de 28 figuras tridimensionales hechas de esmalte blanco. La vista frontal del relicario muestra el juicio final,
incluyendo la Trinidad y los santos, supervisando la resurrección de los muertos, debajo de la cual hay una larga espina que se dice proviene de la corona usada por Cristo en la cruz. Hay un par de puertas en la parte trasera del objeto, que se abren para revelar un agujero que alguna vez pudo haber contenido otra reliquia. La pieza ha sido aclamada como uno de los logros supremos de la metalurgia medieval europea. Tabletas de maldición. Comenzando con el tema de descubrimientos de la era romana, veamos las tabletas de maldición de Bath. Son así llamadas porque fueron encontradas en la ciudad de Bath, en Inglaterra, entre 1979 y 1980. Hay 130 de ellas en total, todas las cuales son tabletas de maldición. En cada caso, las tabletas invocan a la diosa romano-celta Sulis Minerva, tanto una diosa madre como un agente de maldiciones, para ayudar al autor a localizar sus bienes robados y traer desgracia a los responsables de los robos. Parece que el robo era un problema común en los baños romanos en Bath entre los siglos II y IV. Entonces, suponemos que podrías decir que estos artefactos son tabletas de maldición de baño, en más de un sentido. Los ítems que se especifican como robados incluyen dinero, piedras preciosas, joyería y ropa. Algunas de las maldiciones son más específicas que otras. Por ejemplo, una dice: Dosimedis ha perdido 2 guantes y pide que el ladrón responsable pierda su mente y sus ojos en el templo de la diosa. Curiosamente, algunas de las inscripciones parecen ser imitaciones de escritura, creadas por personas analfabetas intentando maldecir a personas, a pesar de no poder plasmar sus pensamientos por escrito. Tableta de escritura de madera romana. La arqueología no siempre es un trabajo glamuroso. En enero de 2023, arqueólogos en Francia se encontraron excavando un conjunto de pozos antiguos y letrinas. Sin embargo, están contentos de haberlo hecho, porque encontraron una tableta de escritura de madera romana con trazas de letras de tinta aún visibles en su superficie. El hallazgo fue el mejor de un lote que incluía madera, cuero, cerámicas y, por decirlo de alguna manera, restos orgánicos. Todos los artefactos provienen de un periodo de tiempo entre los siglos I y III. Es raro que los artefactos de madera sobrevivan en el suelo durante tanto tiempo, pero en este caso, la tableta de escritura sobrevivió porque el suelo estaba muy saturado de agua. De hecho, eso podría tener algo que ver con las letrinas. Lamentablemente, las letras en el artefacto son tan débiles que no se pueden leer. Este es un descubrimiento reciente, sin embargo, por lo que es posible que después del trabajo de preservación, sea posible leer el mensaje con la ayuda de la tecnología. Tal vez sea un recordatorio de que todos deben lavarse las manos después de usar las letrinas antes de volver al trabajo. Cofre de ágata de Oviedo. El cofre de ágata de Oviedo es exactamente lo que suena, pero es un artefacto tan hermoso que merece una descripción más detallada que eso. Este exquisitamente decorado cofre fue dado por el rey Fruela II de Asturias a la Catedral de San Salvador en Oviedo, en España, durante su reinado en el siglo X. Se considera la obra maestra definitiva de la orfebrería asturiana del siglo X y actualmente se encuentra en la Cámara Santa dentro de la catedral. La madera de la caja es de peral europeo, tallada y formada para que el cofre tome la forma de una pirámide corta. Láminas de oro han sido colocadas sobre la madera, creando arcos dentro de los cuales se han montado 99 secciones planas de ágata veteada. La pieza entera está terminada con coral y piedras preciosas, con una placa de cruz de oro en la parte superior rodeada por 3 grandes gemas. Encantadoramente, el rey agregó una inscripción en la base del cofre en ese momento. Dice: hasta aquí, la advertencia ha sido atendida y no ha sido necesario el trueno. Inscripción de Ram Kamhaeng. Volvemos a las inscripciones ahora. Específicamente, estamos hablando de la inscripción de Ram Kamhaeng. Esta estela lleva inscripciones que se creen son los ejemplos más antiguos conocidos del guión tailandés, que data de 1292. Es una larga inscripción y ofrece una descripción del reino de Sukhothai durante el reinado del rey Ram Kamhaeng, de ahí el nombre del artefacto. La inscripción se atribuye al rey, pero obviamente él no la habrá inscrito con su propia mano. Es gracias a la existencia de esta estela que Sukhothai ha llegado a ser considerado como el primer verdadero reino tailandés. Hubo un periodo entre los años 80 y 90 cuando algunos académicos intentaron desacreditar la estela de Ram Kamhaeng como una falsificación,
pero la mayoría de los académicos e historiadores ahora la reconocen como genuina. En consecuencia, la UNESCO la listó en el Registro de la Memoria del Mundo en 2003. El texto pinta a Sukhothai como una tierra de abundancia, gobernada por un rey amable y benevolente. Dado que el texto casi seguramente fue dictado por el mismo rey, aunque probablemente deberíamos tomar eso con un grano de sal. Carro de la Edad de Hierro. En 2021, un fragmento de un carro de la Edad de Hierro fue encontrado en Eastbridge, en Suffolk, en Inglaterra, durante el trabajo de preparación para el proyecto de la estación de energía nuclear Sizewell. El hallazgo se considera tan significativo que no se informó sobre él hasta enero de 2023. El fragmento del carro es parte de un eje de madera y es excepcionalmente raro. Los científicos han analizado el artefacto y determinaron que está hecho de madera de avellano y tiene al menos 2100 años de antigüedad. Podría estar más cerca de los 2500. El eje fue encontrado dentro de una fosa que los expertos creen que fue excavada como un abrevadero para el ganado. No terminó allí por accidente. La madera ha sido rota y quemada, y se encontró rodeada de otros pedazos de madera carbonizada que podrían haber venido del mismo carro. A pesar del acto deliberado de destrucción, la mayor parte del husillo para el cubo de la rueda sobrevive, al igual que parte del lecho del eje. Más que ser parte de un ritual, es posible que la madera se reutilizara en un intento de evitar que el abrevadero se colapsara en el suelo arenoso. Esta es una mirada muy rara y muy preciosa a la tecnología británica de la Edad de Hierro. Textos de execración. En una vena similar pero diferente a las tabletas de maldición de Bath, veamos algunos textos de execración. Estos antiguos artefactos a veces también se conocen como listas de proscripción y provienen del antiguo Egipto. En términos básicos, son listas de los enemigos del faraón actual, incluyendo no solo a enemigos oficiales del Estado, sino también a personas y lugares considerados problemáticos. Parece que la práctica normal era hacer un cuenco, un bloque de piedra o arcilla, o incluso una estatuilla de un extranjero encadenado, escribir estas listas en las superficies de los objetos y luego destruirlos simbólica y ritualmente. Este era un proceso ceremonial y se creía que tenía cualidades sobrenaturales. Al destruir los objetos, las personas que participaban en las ceremonias creían que tendrían un efecto directo sobre las personas nombradas en los textos. Después del acto, los pedazos rotos de los artefactos serían colocados en o cerca de tumbas u otros sitios rituales, donde a menudo son encontrados por arqueólogos. La práctica comenzó durante la época del Reino Antiguo hace 4500 años y continuó por más de 1000 años en la era del Nuevo Reino. Rostro de piedra. En el verano de 1919, un agricultor llamado Tom Giddens sintió que su arado golpeaba algo sólido cuando trabajaba en su campo en el condado de Sampson, en Carolina del Norte, en Estados Unidos. Cuando salió a investigar, encontró este rostro de piedra golpeado, fuertemente erosionado. Inmediatamente supo que estaba fuera de su profundidad, pero entendió que podría haber descubierto algo históricamente importante. Eso lo impulsó a llamar por teléfono y convocar a los expertos. Pero desafortunadamente, los expertos con los que habló no sabían mucho más que él, y todavía no lo saben. La talla es grande, casi 60 centímetros de ancho de oreja a oreja, y más cerca de 90 centímetros de la parte superior de la cabeza a la barbilla. Es el hecho de que está hecha de arenisca lo que la hace tan difícil de datar. La sustancia se erosiona muy rápidamente porque es blanda, y por lo tanto, podría ser tan reciente como de hace un siglo, o podría tener más de 1000 años. Los arqueólogos podrían ofrecer una mejor suposición si el diseño fuera familiar, pero no lo es. Nada como esto ha salido de la Tierra en Carolina del Norte antes, ni cerca de ella. Incluso podría ser el trabajo de un antiguo estafador. Espada de 7 ramas. Nuestro último artefacto es conocido como la espada de 7 ramas, aunque también podrías escucharla referida como Shichishito. La leyenda dice que esta espada ceremonial fue dada a un gobernante de la provincia de Yamato en Japón por un rey de Baekje en lo que ahora es Corea del Sur. Ya debía existir para el año 720, ya que se menciona en el Nihon Shoki, también conocido como las Crónicas de Japón, que se completó ese año. El texto afirma que fue entregada durante el 52º año del reinado de la emperatriz Jingu,
pero la emperatriz Jingu es una figura casi mítica, por lo que ninguna fecha relacionada con su supuesto reinado puede considerarse confiable. La inusual espada mide casi 1.21 metros de largo y está hecha de hierro, con 6 protuberancias que sobresalen de la hoja central, como ramas. Se considera tan valiosa que no está expuesta al público general, y en cambio está seguramente guardada dentro del santuario Izonokami en la prefectura de Nara. Hay una inscripción en un lado de la espada que se traduce como «Al mediodía del 16º día del 11º mes, en el 4º año de Tai». La espada fue hecha de acero endurecido 100 veces. Esta espada repele a 100 soldados enemigos y es otorgada al señor duque, fabricada por buena fortuna. Eso claramente la señala como un regalo, pero ¿de quién y para quién? Eso es todo por hoy. ¿Cuál fue tu momento favorito? Comenta, dale like, comparte y suscríbete. Hasta la próxima.